sobre el caso del delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Pues en Mexicanos contra la Corrupción mostramos pruebas de que existe una red de 9 empresas farmacéuticas y vinculadas a 11 familiares y colaboradores cercanas al superdelegado. Precisamente, la empresa fue fundada por el exsecretario particular, donde también aparece en su coordinador en la campaña a la gubernatura de Jalisco, por ejemplo, su sobrino, y que pues ya han obtenido más de 164 millones de pesos en contratos públicos con el actual gobierno federal. Anoche, Santiago Nieto confirmó que la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda pues ya revisa la información correspondiente al caso de los contratos asignados en Veracruz y por el gobierno federal. Mis preguntas son dos y son las siguientes. ¿Usted qué piensa de que haya gente cercana al partido de Morena en el manejo de esta red de empresas, pues que ya han obtenido contratos, en su mayoría por adjudicaciones directas? Esa sería la primera. Y la segunda, si usted consideraría separar del cargo al señor Lomelí mientras se investiga el caso. Bueno, la primera pregunta es decirles que no hay impunidad. No es como en el tiempo de los gobiernos anteriores. Ya no es lo mismo. Antes había corrupción y había impunidad, sobre todo para los de mero arriba. Ni siquiera pagaban impuestos, por poner un ejemplo. Y no solo eso, recibían contratos jugosísimos del gobierno, compras con privilegios en donde algunas empresas influyentes obtenían grandes utilidades. Ya eso se terminó. Entonces, en este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación en el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción. No se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. Tenemos documentos, O presidente, politiquería. No, No. podemos No, proporcionárselo sí, a su gente. la denuncia la hicieron en Jalisco, ¿sí? Y el señor que está implicado fue candidato a gobernador. Y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. No, perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la nada más investigación. estoy subrayando, ¿sí? Porque pues siempre en estas cosas uno se pregunta, ¿y de parte de quién? Para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables. Los conservadores no van a poder con nosotros en este aspecto, porque a diferencia de ellos, con todo respeto, nosotros actuamos con honestidad y el conservadurismo se caracteriza, y sobre todo ese ha sido su distintivo en los últimos años, cuando han gobernado, de que son muy corruptos y siempre reúnen poder económico con poder político, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces, cero corrupción, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, solo me hago cargo de Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco. Yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción. Sin importar, pues si no me importan mis familias, ¿qué me van a importar los amigos? Entonces, pero preguntaste otra cosa. ¿Consideraría suspender al superdelegado en lo que se llevan a cabo las investigaciones? Sí, eso lo decide la Secretaría de la Función Pública y vamos a darle seguimiento a este asunto aquí, sin problema.